En cierta medida, todo crimen sin resolver tiene un grado de frustración inmanente. El no poder resolver un misterio que atentó contra la seguridad o la vida de una persona es frustrante para todos los involucrados, desde las víctimas, sus familiares e incluso los detectives. Pero hay algunos casos que son particularmente frustrantes. Algunos están peligrosamente cerca de ser resueltos, o de plano, se sabe quién es el culpable, pero es imposible hacer que se haga justicia. En esta serie de vídeos ya hemos visto ejemplos. Tenemos el caso de Bela Kiss, quien desapareció súbitamente cuando ya estaba postrado en cama y nunca se lo encontró, o los asesinatos de Setagaya, donde a pesar de que el culpable se quedase 10 horas en la escena del crimen dejando sus huellas dactilares, múltiples muestras de ADN en el baño y la cocina, y varios objetos personales, nunca pudo ser identificado. Crímenes como estos y peores veremos en el desarrollo de este vídeo. Imaginemos por un instante el siguiente escenario. Una persona conduce durante aproximadamente 5 a 6 horas, se corta el cuello, se apuñala a sí misma 36 veces, sale de su vehículo por el asiento trasero. El coche se queda tambaleando sobre el borde de un arroyo, en el cual esta persona cae boca abajo, muriendo ahogada con su auto encima suyo. ¿Qué tan creíble es? ¿Cómo de posible es que alguien acabe con su vida de esta forma tan específica? Fueron estas las exactas circunstancias bajo las que se encontró el cadáver de Jonathan Luna, fiscal adjunto de los Estados Unidos en Baltimore, Maryland. Los hechos son los siguientes. La noche del 20 de octubre Jonathan Luna dejó el Palacio de Justicia de Baltimore en dirección a la Interestatal 95, utilizando su EZ-Pass para pasar por Delaware, pero no para pasar por New Jersey ni la autopista de Pensilvania. Posteriormente pasó de utilizar el sistema de EZ-Pass a comprar billetes de peaje. A las 12:57 del 21 de octubre extrajo $200 de un cajero automático en la Plaza JFK, a las 2:47 cruzó el río Delaware, y a las 3:20 utilizó su tarjeta de crédito para pagar gasolina en una estación de servicio. Sobre las 4 de la mañana abandonó la autopista en el intercambio entre Reading y Lancaster. Para este punto se denotó que el billete de peaje estaba manchado con sangre, indicando que ya estaba herido. El vehículo fue aparcado detrás del edificio de la compañía de perforación de pozos en Senigan Weaver. Los primeros empleados llegaron al área sobre las 5 de la mañana. El coche no se notaría hasta media hora más tarde, cuando se vio que la parte frontal del vehículo se encontraba sobre un arroyo. Viendo sangre en la puerta del conductor y en la izquierda del vehículo, se llamó a la policía. El cuerpo de Jonathan Luna se encontró debajo del auto, con 36 puñaladas al cuello, los genitales heridos y heridas en la cabeza. A pesar de las puñaladas, se determinó que Jonathan murió ahogado en el arroyo. Las autoridades federales teorizaron la posibilidad de un suicidio, ya que la víctima, presuntamente, se encontraba sola y no había evidencia de un tercero involucrado. Del mismo modo, se sugirió que Luna tenía una deuda de más de $25,000, así como problemas maritales, y estaba concertado un examen poligráfico donde él tendría que testificar sobre la desaparición de $36,000 en un caso de robo a un banco que él mismo había llevado. Sin embargo, las autoridades locales de Lancaster determinaron que la causa de muerte fue un homicidio debido al ahogamiento, así como por otras pistas, como el hecho de que Jonathan Luna dejase sus gafas, las cuales necesitaba para conducir, en su oficina, así como su celular, sumándose también que había un charco de sangre en el asiento trasero del vehículo de la víctima, indicando que este había sido atacado detrás mientras alguien más se encontraba delante. Otra pista fue el hallazgo de huellas indeterminadas no pertenecientes a Luna y la identificación de un segundo tipo de sangre en la escena del crimen. Posteriores forenses llegaron a la misma conclusión: había sido un homicidio. No se produjeron grandes hallazgos o descubrimientos con el pasar de los años. En febrero de 2020 se realizó una petición para que se liberase la información completa de la autopsia de Jonathan Luna, pues en internet hay datos contradictorios que apuntan a la posibilidad de que algunas puñaladas fuesen por la espalda o la nuca. Sin embargo, el juez David Ashworth dictaminó en enero de 2021 que los documentos del caso permanecerían sellados, arguyendo que la publicación de los documentos al público podría obstaculizar o poner en peligro la investigación abierta y activa de la muerte de Jonathan Luna. Ahora las teorías. La realidad es que los únicos que mantienen la teoría del suicidio es el Buró Federal de Investigación, o sea, el FBI, lo cual, en relación con el último caso de la víctima, es interesante.
No se puede descartar que haya movimientos corruptos detrás del caso, pues, para empezar, la noche en la que la víctima salió del Palacio de Justicia, debía preparar un alegato que se consideraba ilegal, el cual se negaba a llevar a cabo. Una teoría propone una opción menos turbia e interesante, la posibilidad de que Jonathan Luna tuviese que mover a un testigo dentro del programa de protección de testigos, fuese interceptado, y tanto el testigo como Jonathan fuesen asesinados. Esto explicaría por qué el trayecto tan innecesaria e ilógicamente largo que tomó y a la hora que lo hizo, y por qué el FBI o el sistema se negaría a reconocer la posibilidad del asesinato o la liberación de la grabación de las cámaras del Tribunal Federal, pues sería reconocer un fallo en la protección de testigos, lo que podría llevar a todavía más intentos por distintas entidades de interceptar testigos dentro del programa. La otra posibilidad es que tanto los superiores de Jonathan como los federales lo quisieran muerto, fabricando hipótesis falsas por las cuales podría querer suicidarse, ya que, si la víctima estaba realmente relacionada con el robo de $36.000, ¿por qué seguiría teniendo una deuda de $25.000? De igual forma se puede refutar la cuenta en el sitio de citas que se mencionó para apuntar a los problemas maritales. Siendo que el último caso en el que trabajó tenía que ver con una red de narcotráfico, tanto la idea de la protección de testigos como del simple y llano asesinato por parte de alguien de la red no son imposibles, y son mucho más creíbles que el suicidio. A día de hoy el caso continúa abierto y sin resolver. El siguiente, a diferencia del resto, no es un caso de asesinato, pero las consecuencias que tuvo sobre la víctima son tan graves como la muerte o más. Xu Lin, de 22 años, entró en la Universidad de Tsinghua en Beijing, China, en 1992, especializándose en físico-química. Todos estaban de acuerdo en que además de ser bella y tener un talento natural, también era inteligente, algo que corría en la sangre de la familia, siendo su padre un ingeniero de alto estatus en el Buró Sismológico Nacional de China y su hermana una estudiante de biología en la Universidad de Pekín. Los primeros 2 años de estudio transcurrieron con normalidad. Xu Lin entró en el equipo de natación de la escuela y practicaba la música. Las cosas comenzarían a perturbarse en octubre de 1994. Xu Lin comenzó a sufrir una sintomatología extraña. Al principio se trató de ceguera temporal y visión borrosa en ambos ojos, la cual fue tratada parcialmente, pero no se buscó la causa del padecimiento. El 24 de noviembre los síntomas de Xu Lin empeoraron, sufría severos dolores estomacales que le impedían comer apropiadamente, y durante las siguientes semanas los síntomas solo empeoraron, hasta que finalmente fue admitida en el Hospital Tonren el 23 de diciembre del 1994. Sospechando envenenamiento, los doctores examinaron a la paciente en busca de los tóxicos más comunes, mercurio y arsénico, pero los resultados no arrojaban ninguna anomalía. Del mismo modo las pruebas endocrinológicas resultaban normales. La única cosa fuera de lugar estaba en sus uñas, que presentaban anomalías microcirculatorias. Sin hallar una causa para el repentino malestar y viendo que Xu Lin volvía a encontrarse en un estado de salud aceptable, se le dio de alta el 23 de enero del 1995. Por un mes las cosas no volverían a empeorar. Cuando el receso de invierno terminó y Xu Lin regresó a la universidad el 20 de febrero, pasaría exactamente una semana hasta que comenzó a quejarse de dolores severos en las piernas. Para el 8 de marzo los dolores empeorarían, hasta el punto de que la víctima intentaba no tocar nada con las extremidades. El dolor no hacía más que extenderse, alcanzándole hasta la cintura y provocando otros síntomas, como parálisis facial. El día siguiente fue ingresada en el área especializada de neurología en el Hospital Universitario de Medicina de la Unión de Pekín. Uno de los médicos, Li Xunwei, reportó que la sintomatología de Xu Lin encajaba demasiado bien con envenenamiento por talio. La paciente negó en todo momento haber entrado en contacto con talio, algo que el propio departamento de química de su universidad confirmó. No pudiendo hacer ningún examen para confirmar la posibilidad y con la palabra del paciente y la universidad de que no había estado en contacto con el metal, los esfuerzos fueron dirigidos al tratamiento. Los resultados fueron desastrosos. Para el 15 de marzo su estado empeoró gravemente, se ahogaba con el agua, no tenía control sobre los músculos faciales, tocarla en cualquier parte del cuerpo le producía un tremendo dolor, y sufría arrestos respiratorios. Se probaron multitud de tratamientos, antivirales, antibióticos, corticoides, inmunosupresores, y tratamiento de reemplazo de plasma,
durante el cual contrajo hepatitis C. Para el 20 de marzo Xulin entró en coma. La muerte de Xulin era inminente. Frustrados por los esfuerzos sin fruto de los médicos por salvar a su amiga, los compañeros universitarios de la joven documentaron ampliamente todos los síntomas de Xulin y los compartieron a través de grupos de Usenet el 10 de abril tanto en chino como en inglés. Cartas de SOS emergieron masivamente pidiendo un diagnóstico de médicos de todas partes. En cuestión de horas el caso había trascendido a China y doctores de todo el mundo investigaron los síntomas, involucrándose médicos de 18 países distintos, quienes advirtieron al hospital que debían tratar a la paciente por envenenamiento por talio. Sin embargo, el hospital negó los diagnósticos. Viendo la negativa, la familia de Xulin extrajo cabello, orina, y gracias a un doctor, también fluido cerebroespinal para examinarlo en el Instituto de Salud Laboral y Prevención y Control de Enfermedades Profesionales de Beijing. Los resultados fueron esclarecedores. Xulin había sido envenenada con una cantidad de talio miles de veces superior a lo normal, y no solo una vez, sino dos. Gracias a estas pruebas el hospital se vio obligado a tratar a Xulin con azul prusiano, el principal antídoto para el envenenamiento con talio, el cual durante los primeros días tras el diagnóstico se negaron a proporcionar. Múltiples doctores extranjeros asistieron al hospital para formar parte en el tratamiento y recuperación de la víctima. Para el 23 de mayo las expresiones faciales de la paciente comenzaron a responder a estímulos externos, indicando que, quizás, estaba despertando. Finalmente despertaría el 31 de agosto del 1995. Aunque al principio fue capaz de comunicarse verbalmente y recordar cosas de su vida temprana, el daño nervioso provocado tanto por la duración del coma como por el envenenamiento le provocó una ceguera casi total, se volvió incapaz de hablar, y se determinó que su inteligencia y estado mental se había reducido al de un niño de 6 años. En noviembre del 1995 fue dada de alta. En la actualidad Xulin no ha recuperado sus capacidades previas al envenenamiento, y depende completamente de sus cuidadores. El caso podría ser lo suficientemente frustrante con la actuación del hospital negándose a tratar a un paciente cuando todos los médicos del mundo parecían estar de acuerdo en la causa de su dolencia, pero las cosas empeoran. El envenenamiento por talio sucedió 2 veces, y no por casualidad o descuido. Había sido un crimen planeado y deliberado. Durante el tratamiento para salvar su vida, el caso fue reportado a la policía el 5 de mayo del 95. Nada más empezar la investigación se descubrió que en algún punto del 28 de abril y el 7 de mayo alguien había entrado en el dormitorio de la víctima, robando múltiples objetos personales, entre ellos, shampoo, jabón, lentes de contacto y pintalabios. Tras recopilar declaraciones de los allegados a Xulin, se compiló una lista de personas con acceso a talio en Beijing. La investigación concluyó que solo 20 unidades requerían talio para su trabajo, lo que consistía en 200 personas a las que interrogar, reduciéndose la lista a las 130 personas con las que Xulin entraba en contacto de manera consistente. La información a continuación no fue revelada hasta 11 años de transcurrido el crimen. Al final, solo quedó un único sospechoso principal. San Wei, una de las compañeras de dormitorio de Xulin y la única con acceso oficial a talio en la universidad que tuviese contacto con la víctima. En 1997 se presentó una oportunidad especial de llamar a sospechosos de crímenes sin la necesidad de arrestarlos, por lo que se aprovechó para interrogar a San Wei, quien firmó un documento que corroboraba que se la tenía como principal sospechosa del intento de asesinato. Tras 8 horas de interrogatorio, la familia de San Wei se presentó, retiró a la sospechosa, y nunca volvió a ser interrogada por ningún organismo oficial. El 25 de agosto de 1998 el caso fue cerrado y clasificado como no resuelto. En 2005 debido a la publicación del caso en el foro de Jiangya Club el incidente ganó popularidad, y por primera vez en 10 años, San Wei hizo una declaración pública, admitiendo que había sido sospechosa pero que oficialmente había sido declarada inocente, cuando realmente, y según lo que explicó el abogado de la familia de la víctima, ella solo fue eximida de la medida coercitiva a la que fue sometida como sospechosa en el momento, pero no excluida de la sospecha. Durante la época de su entrevista, un hacker dijo haber entrado en el mail de la sospechosa, revelando cómo había instruido a distintos compañeros para que posteasen en foros comentarios respaldando su inocencia, preparándolos para su declaración en diciembre de 2005.
En enero de 2006 la policía revelaría públicamente toda la información referida a las sospechas sobre Sunway, afirmando que los investigadores habían llegado a una conclusión, pero que no podía compartirla por ser altamente sensible en ese momento. Desde entonces, Sunway se cambió de nombre, se casó con un estadounidense y reside desde 2013 en los Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué la policía tardó tanto en liberar la información referida a la sospechosa contra Sunway? Se sospecha que el estatus político de su familia podría tener algo que ver. Su padre, Sun Yoechi, pertenecía a la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino como líder del Comité Revolucionario del Kuomintang, y su primer primo había sido el teniente de alcalde de Beilín. A causa de la posición de su familia, se cree que estos intervinieron en el sistema para liberar a Sunway de las sospechas y la investigación criminal. Es cierto que en 2013 un ex compañero de Shulin revelaría que había por lo menos otras 7 personas con acceso al talio, sin embargo, aún con esto, el mismo compañero dijo que el sospechoso más probable era Sunway debido a su actitud grosera general y al hecho de que Shulin recientemente le había ganado en las elecciones estudiantiles, dándole un motivo para el crimen. La última pista del caso es una carta recibida por la familia el 26 de septiembre de 2013. La misma había escrita en Los Ángeles y enviada desde Las Vegas hasta China. En líneas generales, la carta indica que Shulin no fue envenenada por una persona, sino que todos sus compañeros de cuarto y de clase se habían puesto de acuerdo para envenenarla como venganza por su comportamiento y 2 años consecutivos de privación del sueño intencionado provocado por la víctima. Siendo que las investigaciones policiales nunca arrojaron información sobre quejas en los dormitorios, y el hecho de que la víctima estuvo en contacto con el talio por 4 meses, es posible que la carta sea una falsificación o escrita por el verdadero culpable, intentando involucrar a todos en su crimen de forma directa e indirecta. Sea la carta real o falsa, a día de hoy el crimen continúa sin resolver y está completamente congelado. El caso de Yuko Kitayama es frustrante no por la falta de pruebas o la ineptitud policial, sino por los abusos del sistema cometidos por el potencial culpable. Eran alrededor de las 8:10 de la noche del 13 de junio de 1997. Yuko Kitayama, una adolescente de 17 años que asistía a la escuela técnica de Matsusaka en la prefectura de Mie, Japón, abandonaba una academia de estudios donde trabajaba a tiempo parcial corrigiendo los exámenes de los estudiantes. Dado que su hermano menor atendía a la misma academia, su madre solía ir a recogerlos en camioneta para que Yuko pudiese cargar su bicicleta en la parte de atrás y subir al coche. Por casualidad esa noche la camioneta se había quedado sin gasolina, por lo que su madre tuvo que buscarlos con el coche familiar más pequeño. Por suerte esto no supondría ningún inconveniente, ya que Yuko había planeado visitar a una amiga para estudiar para los exámenes que se aproximaban. Esa fue la última vez que nadie vio a Yuko Kitayama. Sobre las 8:30 Yuko realizó una llamada a través de una cabina telefónica, avisándole a su amiga que llegaría en unos 10 minutos como mucho, y luego intercambió un par de textos a través de su buscapersonas, un dispositivo que en su momento fue popular por la capacidad de enviar y recibir mensajes cortos a diferencia de los teléfonos móviles analógicos, incapaces de enviar o recibir mensajes de texto. La amiga con la que iba a reunirse, Maki, decidió esperar a Yuko fuera, con su bicicleta lista para partir, pues después de verse esperaban estudiar en casa de Yuko. Esperó hasta 40 minutos cuando empezó a sospechar que algo no andaba bien. Viajó hasta un supermercado cercano esperando verla ahí, y le envió múltiples mensajes avisando de que la encontraría allí, pero al no recibir respuesta ni ver a Yuko, a las 10:30 llamó a sus padres, avisando de la ausencia de su amiga. De inmediato ambas partes se pusieron a investigar el área, sin resultado, no había rastro alguno de Yuko, no se encontró ningún objeto de la joven, ni su bicicleta. Llegadas las 2 de la mañana, los padres de Yuko condujeron a la comisaría para denunciar la desaparición. La investigación comenzó de inmediato por toda el área con más de 3.000 involucrados en la búsqueda. Dado que la víctima era una joven de 17 años estudiosa y responsable, conocida por ser popular y amigable, altamente dedicada a sus estudios, no se sospechó que hubiese huido, y la primera idea fue la de que alguien la hubiese atacado. Las investigaciones no dieron resultados, y la policía se enfrentaba a un caso que se enfriaba rápidamente. Hasta que intervinieron las amistades de Yuko.
Todos los amigos de Yuko se organizaron para enviar mensajes al buscapersonas de la víctima, preguntando dónde estaba, qué le había pasado, o pidiendo que les contactasen. El caso revivió gracias a un compañero anónimo que envió su número de teléfono al buscapersonas el 16 de junio, 3 días tras su desaparición. No pasó mucho tiempo hasta que alguien llamó. Al otro lado de la línea podía oír respiraciones, pero la persona no habló hasta el 18 de junio. La voz de un hombre le informó a la joven que alrededor de las 9 de la noche del 13 de junio, había acompañado a Yuko hasta la estación de Myoyo, diciendo que no sabía qué había pasado con ella tras esto. El motivo por el que tenía su buscapersonas. Yuko le había pedido 50.000 yenes, por lo que le dejó su buscapersonas como una seña. Mientras la testigo procesaba la información, el hombre le propuso encontrarse con ella en un supermercado local el 20 de junio por la tarde. El encuentro sucedió como se puede esperar. La joven asistió rodeada por policías encubiertos y su madre en la lejanía, pero el hombre que tenía el buscapersonas de Yuko nunca apareció. 5 días más tarde, a través de otra llamada el hombre se propuso a devolver el buscapersonas, dejándolo en la estación de buses de Konoe. La policía asistió de inmediato, encontrando el objeto, pero ni rastro del hombre que lo había dejado allí. Suponiendo que otra llamada ocurriría, la policía se quedó en la casa de la joven, y 2 días después una llamada al fin llegó. En esta el hombre solo se disponía a preguntar si había recuperado el buscapersonas, pero la testigo logró distraerlo el tiempo suficiente para que la llamada fuese intervenida y detectada, logrando hallar exitosamente la cabina telefónica desde donde se estaba realizando la llamada. El culpable detrás de las llamadas era un hombre de 46 años el cual no hacía mucho tiempo había salido de prisión tras robar a una mujer a la que había atropellado. Dado este historial de inmediato se examinó la camioneta tipo van del sospechoso, encontrando en ella una agolladura a la altura de la luz frontal izquierda, la cual el hombre nunca se dignó en explicar. En cualquier otra situación la agolladura podría tener cualquier explicación, pero la camioneta era nueva teniendo apenas 4 meses de uso y los vecinos del detenido declararon que cuidaba mucho del vehículo. Las evidencias comenzaron a acumularse en contra del sospechoso. Dentro del camión se encontró un recibo de peaje del área de Ise-Futami-Toba, una ruta que lleva a la costa. El recibo databa de poco después de la desaparición de Yuko. El sospechoso no tenía ningún motivo particular para visitar el área, y nunca declaró las razones por las que había ido. Del mismo modo había una irregularidad con el comportamiento del sospechoso. Semanalmente cargaba gasolina en la misma estación de servicio, cada miércoles sin falta, pero tras la desaparición de Yuko, comenzó a cargar combustible de forma regular, recargando el domingo 15, el martes 17 y el miércoles 18, volviendo a la normalidad a partir de entonces, indicando que había tenido que realizar un par de viajes de larga distancia sin explicación aparente. Todo esto puede considerarse evidencia circunstancial, pero dentro del vehículo se encontraron hasta 100 hebras de cabello perteneciente a la víctima comprobado mediante ADN, un diccionario que parecía pertenecer a la víctima, y fibras coincidentes con la ropa que llevaba el día de la desaparición. Además del hecho de que el hombre hasta hacía pocos días poseía el buscapersonas de la desaparecida. Si las evidencias no fueran suficientes, durante la semana anterior a su desaparición, Yuko comentó a sus amigas sentirse intimidada por una camioneta van blanca que parecía seguirla, e igualmente varios testigos afirmaron haber visto una camioneta van blanca rondando el área donde Yuko llamó a su amiga Maki por última vez. La última pieza incriminatoria sería el hecho de que al ser arrestado, la policía encontró un pañuelo que la familia identificó como perteneciente a Yuko. Las declaraciones del detenido no ayudaban tampoco, no colaboró con la policía en ningún momento, y cambió su versión de los hechos, diciendo que había encontrado el buscapersonas tirado en la calle y negando haber estado en contacto con Yuko el día de la desaparición, aunque, por supuesto, no tenía coartada. Nadie sabía dónde estaba ni qué había hecho la noche de la desaparición. Un último detalle circunstancial es la vestimenta del sospechoso. Llevaba guantes gruesos. Porque esto es raro. Se encontraban en pleno verano. Todos estos detalles se juntaban en un caso perfecto. El sospechoso no quería dejar huellas, había elegido una cabina telefónica deliberadamente lejos de su hogar y apartada para que nadie lo viese, y al devolver el buscapersonas lo había limpiado de toda huella por alguna razón. Las evidencias circunstanciales, los testimonios y las evidencias físicas deberían haber sido suficientes. Pero el sospechoso conocía bien el sistema. Al no hablar ni dar detalles o declaraciones amplias sobre el día del crimen, nada de lo que dijese podía ser usado en su contra.
Sus únicas declaraciones fueron que había encontrado el buscapersonas de casualidad y se lo había quedado para intentar hablar con chicas y que nunca había estado con Yuko. Cuando tuvo la oportunidad, contrató a un abogado especializado en derechos humanos, y esto es especialmente relevante por un motivo. El sospechoso pertenecía a una clase social muy específica en Japón, los llamados burakumin. Durante el shogunato, la sociedad estaba dividida en estratos, estando en la cima los samuráis y en lo más bajo los ciudadanos que realizaban trabajos duros considerados impuros, como la carnicería o las ejecuciones. Aunque este sistema cayó a fines del siglo XIX, los estereotipos relativos a la casta de los burakumin permanecieron en la sociedad hasta los 2000, siendo común que fuesen discriminados, habiendo casos criminales incluso donde las personas eran condenadas bajo el argumento de que pertenecían a esa casta, sufriendo discriminación por parte de la policía. El sospechoso y su abogado utilizaron su estatus como minoría discriminada para arguir que el único motivo por el que la policía había comenzado a investigarlo era el hecho de que fuese un burakumin y su pasado registro criminal, usando esto para intentar convencer al país de que era culpable. A esto se le sumó que nunca se encontró el cuerpo de Yuko, y siendo que sin cuerpo no hay crimen, el abogado logró poner al sospechoso en libertad el 16 de julio de 1996, pues nunca se encontraron pruebas que indicasen que Yuko había sido atacada o estuviese muerta. Nunca se pudo concluir rotundamente la culpabilidad del sujeto o su relevancia en el caso, a pesar de la enorme cantidad de pruebas en su contra, por lo que quedó en libertad y el caso continúa abierto en busca de una respuesta justa. Durante la pandemia global de COVID-19, Argentina estableció una de las cuarentenas más largas, durando el aislamiento desde el 20 de marzo hasta el 31 de enero de 2021. Aunque se estimó que la criminalidad bajó de forma importante durante esta época, sucedieron varios eventos criminales llevados a cabo por el gobierno de manera más o menos reconocida o penalizada, como la polémica fiesta de cumpleaños en la residencia oficial, donde se acumularon decenas de personas, en contra de las leyes impuestas por el gobierno, o la vacunación exclusiva para miembros del Ministerio de Salud. Sin embargo, uno de los crímenes más resonados y graves por su naturaleza impune durante este periodo tiene que tratarse de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. El 30 de abril Facundo Astudillo Castro salió de su casa en Pedraluro por la mañana con el fin de visitar a su exnovia en Bahía Blanca. Se estima que sobre las 10 dos policías de Mayor Buratovich detuvieron a Facundo, pues había violado la cuarentena estricta impuesta en ese entonces y le labraron un acta. En ese momento se tomó una fotografía del infractor apoyado contra la patrulla policial. Aproximadamente sobre la 1 de la tarde del mismo día, la víctima llamó a su madre, diciéndole: "No tenés idea de dónde estoy, no me vas a volver a ver más". 3 testigos afirman haberlo visto cerca de la localidad de Teniente Origone, afirmando que 2 policías en un patrullero bonaerense modelo Toyota Hilux le indicaban que subiera al mismo. A partir de entonces ni policías ni testigos dijeron haber visto a Facundo nuevamente, hasta el hallazgo de su cadáver el 15 de agosto de 2020. A pesar de las claras y sencillas pistas, cuando se denunció la desaparición de Facundo Castro, el fiscal a cargo de la investigación se negó a considerar la teoría de la desaparición forzada o el secuestro por parte de la policía, pues según otro oficial, la víctima había sido interceptada a 26 kilómetros de donde los testigos lo ubicaron por última vez, declarando que le tomó una foto a su carnet de conducir en la ruta 3, tras lo cual lo dejó marchar, viendo que la víctima posteriormente continuó su camino en un Renault Duster Oroch gris oscuro. A causa de esto, los policías que habían llevado la detención de Facundo en Teniente Irigone no pudieron ser detenidos. La cronología resumida de los eventos de la investigación es la siguiente. El 5 de junio se formalizó una denuncia por averiguación de paradero. Se destaca que la denuncia no fue tomada de inmediato, llegando al punto de que un testigo intentó realizar la denuncia hasta 3 veces para que solo le dijeran: "Se ganó el loto y anda de putas en Burato", anotando la denuncia en un papel de roticería. Durante la investigación los patrulleros impidieron la participación de la familia en la investigación. El 8 de julio la División de Búsqueda de Personas de la Policía Federal se involucró en el caso y se solicitó la participación de otras fuerzas federales, apartando del caso a la policía bonaerense, sospechosa de estar involucrada con el encubrimiento del crimen. A medida que el caso avanzaba, se volvía más polémico, y el 11 de julio un comité de la ONU reclamó al gobierno argentino inmediatez en la resolución del caso.
Durante los siguientes días, el abogado de la familia del desaparecido sería amenazado por la policía bonaerense durante un operativo de búsqueda en el basural de Mayor Buratovich, y durante un peritaje a los vehículos policiales se hallaron muestras de ADN, entre algunos restos biológicos, se halló sangre humana. El 21 de julio la madre de la víctima pidió la recusación del fiscal del caso, pues entre otras cosas, Santiago Ulpiano Martínez había contactado con la policía bonaerense a pesar de haber sido apartada del caso. Sin embargo, la jueza federal Gabriela Marrón rechazó la petición, y la investigación prosiguió realizándose rastrillajes contando con perros, drones y buzos tácticos de la Prefectura Nacional. Quizás la prueba más concluyente de la vinculación de la policía con la desaparición fue la aparición de un objeto que pertenecía a Facundo en un calabozo, un souvenir en forma de sandía con una vaquita de San Antonio dentro. Esto desmontó la hipótesis presentada por la policía, la cual decía que la víctima había seguido por la ruta 3 entrando en otro vehículo, y confirmando que, en efecto, había estado en el calabozo. A pesar de la aparición de sangre y restos biológicos en una unidad policial, las amenazas de la policía bonaerense hacia los testigos, los informes falsos presentados por los policías, y la aparición de un objeto de la víctima en un calabozo, el fiscal federal rechazó el pedido de detenciones que hizo la familia bajo el argumento de que no había indicios suficientes para incriminar a los policías. Igualmente se revelaron las transcripciones de los mensajes entre personal policial el día del crimen, entre los que se encontró uno donde se decía explícitamente: "Quédate tranquillanita, nadie sabe que fuimos nosotros, aparte es como dice el jefe, nosotros hicimos nuestro trabajo". Aún con esto, tanto el fiscal como la jueza del caso negaron una conexión de la policía bonaerense con la desaparición, y se negó una petición de allanamiento a las moradas de los sospechosos bajo el argumento de que consistiría en una violación de la privacidad de los policías. El 8 de agosto tanto la novia como el hermano de Facundo Castro fueron acosados y amenazados por la policía bonaerense, quienes intentaron sacar una confesión por la fuerza de los testigos, esperando encontrar alguna relación entre la víctima con algún otro crimen, realizándose incluso un allanamiento ilegal en el domicilio de la familia. El fiscal del caso indicó que este actuar desesperado por parte de la policía exponía únicamente la voluntad de la fuerza policial por encontrar al desaparecido, más que un esfuerzo de encubrimiento. A esto le siguió una segunda recusación contra el fiscal, acusándolo de cómplice de la desaparición, señalando a sus vínculos con la policía bonaerense y cómplices de la última dictadura militar argentina. A pesar de los retrasos y la incompetencia alevosa con la que fue llevada el caso, el 15 de agosto se encontraron los restos esqueletizados de un hombre en Cabeza de Buey, Bahía Blanca, por parte de un pescador solo 48 horas después de que la policía rastrillase el área sin éxito. Se teoriza que por el buen estado en que se encontraba tanto el cuerpo como la ropa hallada en el área, este había sido plantado en la zona tras el asesinato. La versión oficial presenta que sucedió una asfixia por sumersión y el cadáver fue dejado en el área. Sin embargo, tanto el cuerpo como las prendas de la víctima presentaban quemaduras con ácido, lo que indica un intento por mutilar el cadáver con el fin de hacerlo irreconocible o de haber intentado deshacerse de los restos en otra manera. La teoría actual propone que 4 policías bonaerenses actuaron en la desaparición, muerte y encubrimiento del crimen, involucrando a más de 16 personas en el delito. Entre las evidencias halladas para sospechar de los policías, se cuentan sus propios testimonios que los ubican interactuando con la víctima, múltiples testigos, sangre y restos de ADN en una unidad policial, mensajes de audio y texto hablando indirectamente sobre el crimen con multitud de mensajes borrados, la aparición de un souvenir de la víctima en un calabozo y de una piedra de turmalina perteneciente a la víctima en un patrullero, y varias amenazas a testigos y abogados de la familia. A pesar de todo esto, la jueza Gabriela Marrón se negó a allanar la casa de los policías, considerándolo una invasión a la intimidad, y a día de hoy el caso sigue sin resolver. Sin embargo, no está cerrado, las investigaciones continúan y la jueza fue relevada del caso por la Cámara de Casación por parcialidad demostrada en su actuación, al igual que el fiscal Martínez. Oficialmente la investigación está paralizada desde agosto de 2023, aunque acorde a los testimonios de la madre de la víctima, Cristina Castro, se sigue trabajando en el caso, aunque con demoras y solo esperanzas de que en algún momento se haga justicia.